Muy buenas tardes a todos y todas. Eh, el motivo de este video es para adentrarnos en el Consejo Nacional Electoral, organismo el cual es encargado de vigilar los comicios democráticos en la nación. Desde la creación del primer organismo nacional electoral en el año 1888, llamado el Gran Consejo Electoral, hasta la Constitución del 91 se han sucedido distintas instancias encargadas de hacer la gestión electoral en Colombia. Tras varias modificaciones en su composición, como la introducción del Consejo de Estado en el año 1892 y el restablecimiento del voto popular directo en el año de 1910, se llegó a la creación de la Corte Electoral en el año 1948, ampliando sus funciones electorales y su composición orgánica. Desde la reforma de 1985, la Corte Electoral se transformó en Consejo Nacional Electoral, compuesto por 7 magistrados, que son miembros designados por el Consejo de Estado, representando a los partidos mayoritarios, al tercero en la votación del Congreso Nacional. Este cambio incluyó algunos ajustes en su nombre, respondiendo a la sugerencia de evitar la connotación jurisdiccional. En la Constitución del año 1991 se elevó a rango constitucional las elecciones, la organización electoral y las autoridades electorales. El Consejo Nacional Electoral, establecido en este marco, se compone de mínimo 7 miembros, reflejando la composición política del Congreso, y elegidos para un periodo de 4 años. Estos integrantes debían cumplir con las mismas calidades de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no pudiendo ser reelegidos. Cabe destacar que a lo largo de la historia de la República, desde el año 1810, diversas entidades electorales han operado y ejercido independencia y autonomía. A partir del año 1888, estos organismos asumieron funciones a nivel municipal, departamental, nacional y parroquial. Recordemos que antes éramos un estado confesional, siendo estos elegidos por voto popular directo según los mecanismos establecidos. Durante el periodo federalista entre el año 1858 y 1885 hubo anomalías electorales debido a la falta de vigencia de la Constitución de 1858 y a la organización electoral a nivel estatal. Posteriormente, con la Ley 28 del año 79 y la Constitución del 91, se consolidaron las bases para un manejo electoral más democrático y representativo. La evolución de los organismos electorales de Colombia refleja una adaptación continua a los cambios políticos y constitucionales, garantizando la representatividad, la transparencia en los procesos electorales. Desde el Gran Consejo Electoral hasta el Consejo Nacional Electoral, lo que se ha buscado ha sido fortalecer la democracia, asegurar la participación equitativa de diferentes sectores políticos en el ámbito nacional. Actualmente la oficina central se encuentra ubicada en Bogotá, Distrito Capital, más exactamente en la avenida Calle 26, número 5150, edificio Organización Electoral, CAN, Consejo Administrativo Nacional, Bogotá, Colombia. Los magistrados que actualmente están a cargo son los honorables Alba Lucía Velázquez, Fabiola Márquez Grisales, Maritza Martínez Aristizábal, Alfonso Campo Martínez, el respetado Álvaro Hernán Prada, Benjamín Torres, César Augusto Lorduy, Cristian Ricardo Quiroz Romero y Pablo Julio Cruz Ocampo. Sé que se preguntarán qué se necesita para ser magistrado. A continuación les presentaré el currículo vitae del excelentísimo y honorable magistrado Álvaro Hernán Prada. Es abogado con especialización en gobierno, gerencia y asuntos públicos y en políticas públicas y administrativas. Él fue representante de la Cámara por el departamento del Huila durante 2 periodos consecutivos. Trabajó en la Caja Agraria como asesor de la Secretaría General.
Fue asesor de la Fundación por la Paz de Colombia. También se desempeñó como director nacional del Registro Civil, director de Control Interno y secretario general del IDEAM. Fue secretario del gobierno del departamento del Huila, asesor de la Superintendencia de Sociedades, conferencista y consultor de los institutos de educación y estudios para la democracia. Fue columnista del diario del Huila y del diario de la Nación. En el año 2016 escribió el libro La dictadura de la paz, un manual para entender por qué era importante rechazar los acuerdos que se votaron en el plebiscito. No es no. Álvaro Hernán Prada es oficial de la Reserva en grado de teniente. El magistrado tiene una familia, actualmente está casado con Carolina Mejía, tienen 4 hijos, María, Isaías, Juana y Matías. Bueno, aquí vemos el currículo vitae del excelentísimo magistrado y como vemos es una persona muy preparada, muy estudiosa y con gran capacidades para ejercer esta función. Los magistrados del Consejo Nacional Electoral cumplen periodos institucionales de 4 años. O sea, llegan por 4 años y se van otros 4 años. Tienen, 4 años que son dentro de la institución, que son servidores públicos de dedicación exclusiva y tienen las mismas calidades, inhabilidades e incompatibilidades y derechos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, según el artículo 264 de la Constitución Política de Colombia. El Consejo Nacional Electoral regula, inspecciona, vigila y controla toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, sus representantes, directivos y candidatos. Entre sus funciones está ejercer la suprema inspección, vigilancia y control de la organización electoral, efectuar el escrutinio, el conteo de votos general de la nación, declarar la elección y expedir las credenciales correspondientes, revisar los escrutinios, los documentos electorales para garantizar la verdad sobre los resultados. Deben velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos consagrados en el artículo 265 de la Constitución Política de Colombia. La misión del Consejo Nacional Electoral es promover la sostenibilidad democrática colombiana a través del diseño e implementación de mecanismos eficientes y oportunos de vigilancia, inspección y control total de actividad electoral, en relación con el actuar de todos los actores que intervienen, así como la protección de los derechos de la oposición. La visión. Ellos promueven una cultura democrática que fortalezca la participación política, la confianza ciudadana y el reconocimiento institucional en el marco del sistema político y electoral colombiano. Los objetivos estratégicos son promocionar la cultura democrática, fortalecer la participación política, promover la confianza ciudadana, trabajar por el reconocimiento institucional. A continuación los dejo con el honorable compañero Santiago Serna para que les dé más información sobre el Consejo Nacional Electoral. Muy buenas tardes, queridos televidentes. Mi nombre es Santiago Serna Tavares. Yo les explicaré cómo funciona el Consejo Nacional Electoral basándonos en la Ley 134, creada en el año 1994. Esta ley nos da una recopilación de los distintos formas de mecanismos de participación ciudadana y sus regulaciones y el cómo utilizarlos ante la ley. Lo primero que me gustaría contestar es lo siguiente. ¿Por qué fue creada la Ley 134? La Ley 134 fue creada como una forma de contestación de la ciudadanía para poder respaldar en caso de creaciones de proyectos de leyes por parte de las organizaciones públicas, basándonos en las partes sociales, legislativas y normativas.
Se crearon 7 mecanismos distintos, que más tarde les explicaré cuáles son estos, en qué consisten sus ramas y cuáles son las regulaciones que esto posee. Pero primero me gustaría explicarles el que esta ley está creada básicamente por una forma de respaldo que tenga la ciudadanía para evitar aprovechamiento por parte de entidades públicas, más que nada organizaciones estatales para ser más puntuales. Muy bien, el primero de los mecanismos de participación que me gustaría mencionar es el referéndum. El referéndum es lo que se llamaría una convocatoria nacional o local o regional que se basa en verificar si la ciudadanía aprueba o deroga un proyecto normativo o en algunos casos muchísimo más específicos, normas que ya estén activas para verificar si el pueblo quiere su derogación. Muy bien, la primera rama que tiene lo que va siendo un referéndum es el referéndum derogativo. Este referéndum está creada para verificar si la ciudadanía quiere la derogación de distintos proyectos de leyes basados tanto en la parte legislativa como normativa. Esto se hace para verificar que la ciudadanía esté completamente de acuerdo con las decisiones del gobierno local o las organizaciones públicas. Cabe aclarar que esta clase de referéndum puede ser convocado tanto de manera nacional, regional o distrital dependiendo del contexto o la ley que se esté creando en ese mismo lugar. Muy bien, la segunda rama del referéndum que me gustaría hablarles es del referéndum aprobatorio. Esta parte del referéndum se basa en especificaciones sobre la aprobación de distintos proyectos normativos o judiciales respecto a la creación de distintas leyes. El referéndum aprobatorio someterá a proyectos de ley para ver si la ciudadanía aprueba lo que se está creando o solo se quiere aprobar ciertas partes. Cabe aclarar que este referéndum se puede utilizar tanto de manera nacional, regional o distrital dependiendo del contexto y la ley que se quiera formar. Cabe por último aclarar que para aprobar una ley de estas características tiene que ser primero constitucional y que no se salte ninguna de las normas anteriormente formadas. El siguiente mecanismo de participación que vamos a mencionar es la derogación del mandato. La derogación de mandato queda claro que es un derecho político y le da a la ciudadanía la capacidad de derogar a un gobernador o lo que va siendo un alcalde si ésta declara que su mandato queda completamente finiquitado. Cabe aclarar que la razón por la que pueden ser derogados es de manera X, siempre y cuando una mayoría de los ciudadanos de un territorio estén completamente de acuerdo con que este gobernador para su mandato debido a sucesos X. El mecanismo al cual me gustaría comunicarles es acerca de lo que va siendo la consulta popular. La consulta popular es básicamente una pequeña encuesta que realizan tanto lo que van siendo presidentes, gobernadores y alcaldes acerca de la opinión de carácter público. Esa opinión suele ser más o menos preguntas referidas a qué opina el pueblo acerca de la creación de leyes y o la opinión pública que tienen acerca de la política actual. Objetivamente hablando, esta es una consulta que es de carácter obligatorio. Acerca de la información que esta consulta pueda ofrecer, se podrán crear leyes según lo que le convenga al gobernador de turno. Siguiente, del cual me gustaría comunicarles, es el cabildo abierto. El cabildo abierto es la junta pública de organizaciones distritales, municipales o las juntas administrativas locales para hablar acerca de situaciones que le compenden a la comunidad y que opinan estas acerca de las diferentes situaciones que les están ocurriendo. Una vez ya mencionado los 7 mecanismos que hemos utilizado, la cosa es la siguiente. ¿Cómo se puede hacer parte o cómo se puede ejercer estos mecanismos ya mencionados? Ok, la ley tiene como prioridad a las personas para ejercer estos mecanismos son de las inscripciones de trámites legislativas, normativas y solicitudes de referéndum. Para usted poder ejercer estos mecanismos, primero tiene que tener las siguientes características. 1. Ser un ciudadano en ejercicio, básicamente un ciudadano colombiano que vive dentro del país. Segundo, ser representante de gremios, sindicatos, de comunidades indígenas, etc., o sea, representantes de organizaciones que deseen utilizar estos mecanismos. Y por último, lo más importante, tener como mínimo 5.000 compatriotas colombianos que tengan forma de respaldar su queja y el uso de esos mecanismos ya mencionados. Muy bien, hemos pasado por todo el trámite de lo que va haciendo, desde la creación de la ley hasta lo que las personas encargadas de utilizar los 7 mecanismos. Pero la cosa que nos falta es, ¿cuál es el trámite burocrático para poder utilizar o que den por visto bueno el uso de estas 7 funciones? Lo primero que tenemos que realizar es utilizar un formulario, lo que va a conllevar los siguientes puntos. El primero, ¿por qué se está realizando la norma? Segundo, ¿cuáles son las personas encargadas de hacer este formulario? 3, llevarlo al registro civil para que una notaría de respectiva zona pueda dar el trámite correcto para que esta sea visible a todas las personas. Y lo último que nos faltaría por investigar sería lo siguiente, o mejor dicho, indagar. Las personas que están encargadas de realizar todo ese trámite tienen que seguir algunos pasos para poder hacer que su iniciativa con las 7 funciones sean tomadas en cuenta teniendo las siguientes partes. 1. Nombre completo y documento de identidad de todo el comité encargado de poner en función las funciones ya mencionadas. 2. La solicitud del por qué se va a realizar el uso de estas funciones. 3.
porque esta función tiene que tener prioridad teniendo en cuenta algunas otras solicitudes que sí están en invocatoria de otras. Y cuarta y última, que a pesar de que hay varias más, son las que noté más importantes, tener en cuenta las organizaciones que van a llevar a cabo estas mismas solicitudes. Bien, televidentes, este fue un pequeño resumen que podemos darle al Consejo Nacional Electoral y a la Ley 134 que regula las funciones que éste puede poseer y las formas en las que la ciudadanía tiene forma de contestarles acerca de las organizaciones públicas. Claramente, este no puede ser lo que es todo en general. Traté de tocar superficialmente y de manera resumida lo que ha sido una ley de más de 34 artículos. Quiero finiquitar con eso, dándole las gracias a mi querido profesor y a mi compañero Miguel por darme la oportunidad de darles esta pequeña explicación.